Bienvenidos a Puntos de Vista. Esta semana los peruanos recibimos una buena noticia que vino desde España. El padre Gustavo Gutiérrez, autor del libro Teología de la Liberación, uno de los pensadores más importantes de nuestro país, bueno, y de proyección mundial, ha recibido este premio, el Premio Príncipe de Asturias en Humanidades y Comunicación. Y para conversar acerca de lo que esto significa para el pensamiento y para el Perú, además, hemos invitado al historiador Nelson Manrique. Buenas noches, bienvenido. Hola, Josefina. ¿Cómo debemos recibir este premio, además del orgullo de ser peruanos y tener al padre Gutiérrez premiado? Bueno, para todos los peruanos creo que es un orgullo. El padre Gutiérrez es una figura mundial, lo era antes de tener ese premio, pero es muy gratificante que se reconozca su aporte. ¿Qué significa la teología de la liberación? ¿Qué significaba el aporte del padre Gutiérrez para la teología y para las ciencias sociales? Creo que es importante ubicarlo dentro de los cambios que se han venido dando en la Iglesia en los últimos tiempos. El libro es publicado en la segunda mitad de los años 60 y es parte de la estela dejada por los cambios introducidos por Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el gran cambio? El sentimiento de que la Iglesia estaba comprometida con la defensa de órdenes básicamente injustos. Y cierta vez en una conferencia a la que asistí, Gustavo Gutiérrez recordaba la reflexión de un sacerdote, de un teólogo francés, que dijo que después de Auschwitz, después del exterminio de los judíos, millones de judíos en los campos de concentración nazi, el tema fundamental de la teología era que Dios existía. Es decir, cómo existiendo Dios podía haberse cometido semejante atrocidad. Gustavo Gutiérrez, tomando esto como pie para explicar el contenido de su pensamiento teológico, decía que para él la pregunta que debiera plantearse en América Latina, una teología, porque la teología de la liberación es uno de los grandes aportes, creo, del pensamiento latinoamericano, era cómo explicarle al pobre, al humillado, al que sufre, que Dios lo ama. Que no es bienaventurado y que no tiene que esperar, o que es bienaventurado pero no tiene que esperar el reino de los cielos para vivir mejor. Cómo, con todas las iniquidades, cómo explicarle que Dios lo ama. Que ese es el tema central que despliega su teología. Y de ahí la opción preferencial por los pobres que debe tomar la Exactamente, Iglesia. sí. Ahora, algo que no fue necesariamente entendido así y se le dio algunos, digamos, tintes casi marxistas, ¿no? Sí, Gustavo Gutiérrez ha sido un excelente introductor, entre otras cosas, del psicoanálisis y del marxismo. Él, antes de ser sacerdote, estudió medicina y psicoanálisis, no sé si sabes. No lo sabía. Es una de las personas que sabe más de psicoanálisis en el país y creo que es uno de los que mejor formación, más seria formación marxista se ha dado. Pero su pensamiento es eminentemente cristiano y es eminentemente católico. Claro, pero se le quiso dar ya tintes políticos, no los que se oponen a él, los que aún lo pueden criticar, ¿no? Claro. La religión se ha mostrado permeable, la religión católica, a un conjunto de cambios que creo que eran necesarios. Y la teología de la liberación se plantea el pensamiento teológico en diálogo con la sociedad. Lo que quiero decir es que el pensamiento teológico del siglo IV de nuestra era no tenía que dialogar, no tenía como interlocutores al psicoanálisis, al marxismo, más recientemente la física moderna, etc. La teología moderna plantea un diálogo con todas estas corrientes y por lo tanto también con el marxismo. Ahora, el premio lo recibe el padre en un momento en que la Iglesia, por lo menos aquí en el Perú, parece que ha habido un movimiento de péndulo, ¿no? De los postulados del padre Gutiérrez a lo que es la jerarquía actual, ¿no? Del Opus Dei, ¿no? Sí, definitivamente. No solo es que tenemos el cardenal Opus, sino que Perú, hasta donde sé, y creo que sigue siendo esto así, es el país que tiene mayor cantidad de obispos Opus Dei. ¿Cómo se explica eso? Hay un movimiento conservador dentro de la Iglesia. ¿Pero por qué? Quizá la propia dinámica impresa por el papado de Juan Pablo II. ¿Por qué ha calado tanto aquí? ¿Qué pasa, el padre Gutiérrez? Nadie es profeta en su tierra, dicen. Bueno, para el Papa Juan Pablo, un tema central fue el combate contra el comunismo. Por algo es polaco
Claro, y fue artífice, fue un rol importante, tuvo en la caída del comunismo, ¿no? Yo creo que decisivo, ¿no? Claro, en la caída en Polonia que comienza esto, su papel fue absolutamente protagónico, fundamental. Pero, y creo que indirectamente es eso lo que lleva a que en América Latina él se muestre hostil frente a la teología de la liberación. Porque la asocia con tendencias cercanas al comunismo. Para los sectores más conservadores de la Iglesia, esto de dialogar con el marxismo es simplemente comunismo. Y ahora una ironía, ¿no? Porque en los lugares donde la Iglesia, y la Iglesia del Sur Andino, por ejemplo, donde tenía presencia fuerte y muchas veces influenciada por el pensamiento del padre Gutiérrez, es en esas zonas donde se pudo combatir a Sendero Luminoso, efectivamente. Verdaderamente, sí. Ahora, a nivel latinoamericano esto es preocupante para la Iglesia. Creo que el Papa tuvo un profundo desencanto porque él pensaba que terminado la Unión Soviética y los países de la órbita soviética, era otro el porvenir que él esperaba. El discurso que da en Polonia después es profundamente desencantado contra el materialismo de la vida moderna, contra el capitalismo salvaje. Es decir, creo que él pensaba que una revolución anticomunista tenía una dimensión liberadora que no se ha mostrado como tal, ¿no? Una cuestión más humanista. Exactamente. En América Latina eso ha tenido implicaciones serias porque dio espacio a los movimientos más conservadores. Y creo que el crecimiento del Opus tiene que ver también con eso. Y de Solís. Finalmente, ¿quién decide a quién se otorgan los obispados? De Roma. Claro. ¿Y quién es cardenal? Es Roma. Claro. Es Roma la que decide dar este peso y creo que esto fue un intento de contrapesar lo que veían como una amenaza comunista. Pero, si me permites, revisando qué es lo que ha pasado en Ayacucho durante el periodo de la violencia, uno encuentra que hay comunidades en las que 90% de la gente se pasó a corrientes protestantes y particularmente a las corrientes pentecostales, en el mismo tiempo en que nuestro actual cardenal era obispo de Ayacucho. ¿Por qué? Precisamente porque se sintieron abandonados por la Iglesia en un momento muy duro. Algo que no se vio, por ejemplo, bueno, en Puno, ¿no? Aunque Puno no fue tan golpeado pues como Ayacucho, ¿no? En Puno creo que la Iglesia y esta Iglesia tributaria de la Teología de la Liberación fue una valla fundamental. Fue una valla fundamental. Y tuvo además ataques directos, ¿no? Como centros experimentales, el caso de Guajrani, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, realmente bajo dos fuegos, pero cumpliendo la función pastoral de defensa de los pobres, de los campesinos que estuvieron tomados por la violencia senderista, pero también por la guerra sucia desplegada de las Fuerzas Armadas. Vamos a ir hablando sobre ese tema, sobre lo que ha significado en la historia del Perú, lo que va a significar y las huellas que ya ha dejado el tema, la guerra contra Sendero. Volvemos después de una pausa con Nelson Manrique. Estamos conversando con el historiador Nelson Manrique, quien es también autor del libro El tiempo del miedo, 1980-1996, y asesor de la Comisión de la Verdad, que debe estar presentando su informe el 13 de julio, su informe final. ¿Qué se puede esperar de ese informe, de los resultados de la Comisión de la Verdad? Bueno, hay un mandato jurídico, hay una ley en la que se fija lo que debe esperarse de la Comisión. En primer lugar, el esclarecimiento de los hechos de la violencia, la individualización en lo posible de las responsabilidades derivadas de este proceso y fundamentalmente propuestas para marchar en dirección a la reconciliación nacional. ¿Qué es lo que ha quedado después de esa violencia en el Perú? ¿Cómo hemos quedado los peruanos? O aparte de las víctimas, el dolor que ha quedado, las cicatrices y las cuestiones materiales, ¿qué ha quedado finalmente en la conciencia de los peruanos? ¿Cómo hemos cambiado? Sí hemos cambiado, ¿no? En un sentido sí, en otro no. Pero prefiero verlo esto como un proceso, es decir, hacer el balance en la medida en que las cosas pudieran cambiar o no. Creo que las grandes pruebas, con lo terribles, con lo dolorosas, costosas que son, también abren oportunidades. Y en este caso creo que la oportunidad que abre la posviolencia es la de encarar algunos problemas de fondo. Y está claro, y en el propio mandato se indica que no se debe buscar solo las causas coyunturales, sino las razones estructurales que llevaron al estallido de la violencia política. Hay conciencia de que hay problemas de fondo de la sociedad peruana no resueltos que permitieron que apareciese la violencia. Por eso mismo me parece que sería peligroso pensar que con la captura de Ismael Guzmán y la derrota de Sendero el problema ha terminado.
Es decir, Sendero no es más viable como la organización que era. Es más, la voluntad dominante en Sendero está por terminar el conflicto. ¿Cómo puede expresarse la desigualdad entonces si ya no es a través de un movimiento como Sendero? ¿Cómo se puede expresar la violencia que puede aún existir? Hay mil maneras en las que estas se pueden expresar. Y eso tiene que ver con las causas que están detrás de la violencia. Si uno piensa que Sendero Luminoso es simplemente resultado de la explotación económica, de la pobreza, se equivoca. ¿Y por qué solo apareció en los años 80 si la pobreza y la desigualdad ha existido desde años, desde siglos? Ajá. ¿Cómo se explica eso? Bueno, la hipótesis que plantearía es la siguiente. El estallido de la violencia, y violencia organizada, porque eso es lo específico de esta violencia, ¿no?, se produce no porque haya pobreza, por explotación únicamente, sino se produce en el momento en que la gente piensa que es posible cambiar el orden, la situación existente. Mi madre, yo soy serrano, cuando conversaba con ella sobre lo que significaba Sendero, me hacía una observación. Me decía, estos muchachos de Sendero que hablan de la explotación, de la opresión, tendrían que ver lo que era la sierra en los años 40, y es verdad. La explotación, la opresión era mucho más abierta en los 40. Entonces, ¿qué ha sido la frustración? ¿Por qué estalla esto en los 80? Porque en los años 40 estaba profundamente interiorizado un discurso por el cual la gente esto aceptaba como natural. Un elemento central de este orden gamonal era el racismo antiindígena que, interiorizado por los propios indígenas, los llevaba a aceptar como naturales las diferencias sociales, económicas. En tanto existen razas distintas. En tanto yo interiorizo que pertenezco a una raza inferior. Me resigno. Exacto. Porque este orden injusto y todo es consecuencia de la naturaleza. Yo no puedo cambiar la naturaleza. No, largo tiempo el peruano oprimido. Tampoco me gustan las heladas, no me gusta el granizo, pero no puedo impedirlo, es la naturaleza. Si la desigualdad está basada en que biológicamente somos desiguales o inferior, tengo que aceptarlo. Eso se rompe en los años 60, 70 con la expansión del sistema educativo. Claro, con una universidad como la de Huamanga. Claro, la Universidad de Huamanga es excepcional porque existe en una ciudad muy conservadora, una ciudad con 33 iglesias, ¿no?, donde además sobre 40.000 habitantes, 10.000 son universitarios. La economía de Huamanga en buena medida depende de la universidad. Y por eso es tan central el control de la universidad por Abimael Guzmán, que llega a controlar la oficina estratégica, es la de control de personal, recursos En realidad humanos. fue de la universidad al campo, del campo a la ciudad. Exacto. Eso es lo que quiso. Sí. Ahora, ese discurso, se da una contradicción entre un discurso difundido por el sistema educativo, según el cual hay ciudadanía, todos somos iguales ante la ley, y la constatación práctica de que no es así. Pero había habido discursos, digamos, también de otro tipo, pero también de cambio social en el norte, allá de la Torre, en el país, y eso no generó una violencia como esta, ¿no? Claro, porque allá de la Torre no es accidental que el APRA se desarrolle precisamente en el sólido norte, el área más capitalista del país, y que no tenga oportunidad de entrar en el sur andino, el área más, si tú quieres, feudalizada, más tradicional. ¿Qué pasa en ese sector? Si tú analizas la composición social de Sendero Luminoso, lo que son los mandos, es decir, la estructura, la columna vertebral de Sendero Luminoso, no son campesinos, no son indios, son jóvenes mestizos con formación universitaria. Con frustraciones muchos, ¿no? Porque tienen esa formación y dónde la ejercían también. Claro. ¿No? Los años 60, con Velasco se abre expectativas de ascenso social, expectativas de cambio. Velasco fracasa en el intento de cambiar al país, pero tiene éxito en desplegar, en despertar todo un conjunto de expectativas que luego no son satisfechas y generan lo que tú has señalado, la frustración. Pero frustración acompañada de resentimiento porque el racismo juega un papel crucial en todo esto, creo. Ese es un punto para ir un poco a lo que está pasando ahora y para saber cómo hemos cambiado en ese caso. ¿Qué ha pasado con el racismo en el Perú? ¿Crees que sí hemos aprendido algo de lo que ha pasado, que ha cambiado algo con estos años? Por eso te hablaba de un proceso y de que hay la oportunidad de encarar problemas de fondo. Uno de ellos es el racismo. ¿Qué pasaba con estos jóvenes mestizos con formación universitaria
en una sociedad en que siempre se había presentado al sistema educativo como un canal de ascenso social. Quien estudia triunfa. Encontraban que no era así, que hay discriminación no solo social y económica, sino también étnica, discriminación racial, que las oportunidades no están abiertas, que no hay una ciudadanía abierta. Sus padres lo aceptaban porque lo veían como natural. Esos jóvenes ya no podían ver lo natural porque la universidad, los estudios, mostraban que el sistema puede ser cambiado. Y Sendero prometía cambiar, pero capitalizaba también los resentimientos y los odios que venían acumulándose por un orden social del estilo del peruano. Y en este proceso que estás diciendo, esta transición, un proceso largo de lo que ha sido asimilar las causas y las consecuencias de la violencia, por ejemplo, el caso del racismo, ¿qué significa que un presidente elegido salga un presidente elegido como Toledo? Más allá de sus errores o aciertos y de las críticas. Yo diría que hemos hecho una transición interesante desde los años 80 en medio de la violencia. El paso de Fernando Belaúnde de imagen señorial a Alan García tuvo un proceso democratizador. García Pérez es plebeyo con relación a Belaúnde Fujimori fue un estadio dentro de ese proceso. Lo que te quiero decir es que posiblemente en los años 90 la candidatura de Alejandro Toledo no hubiese sido viable. En los años 2000 sí. Porque se están produciendo cambios. Objetivamente se están produciendo los cambios. El problema es que el racismo es un problema de mentalidades, de subjetividades, y los cambios en las subjetividades siempre son más lentos que los cambios objetivos. Ya no existe la hacienda. Los indios no pagan impuestos por ser indios. Ya no están confinados, los medios de comunicación hacen circular imágenes, etcétera. ¿Todos somos iguales ante la ley, se supone? Las carreteras han permitido una muy amplia migración, todo eso ha cambiado objetivamente. Las bases materiales sobre las que se reproducía el racismo están minadas, pero la forma de pensar cambia mucho más lentamente. Y ese es el problema ahora. Nelson, siempre es un encanto, un agrado conversar contigo y esperamos tenerte pronto. Se ha hecho muy corto el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Volvemos el lunes con Puntos de Vista.